This meeting is being recorded. Bueno, muy buenas noches a todos. Para registro, esta es la cata número 107 de Bienvenidos Club. Y hoy tenemos 3 oradores. Tenemos una charla muy interesante con Pablo Gabriel Benavides, licenciado en enología, enólogo, en este caso, lo que nos ocupa hoy de Bodega Carinae, pero de otros 2 proyectos más también. Y nos va a hablar sobre la variedad Syrah. Porque, bueno, para esta selección hemos elegido el Carinae Syrah cosecha 2018. Linda bombita. En segundo lugar vamos a hablar con Diego Medina, también licenciado en enología, de Bodega Don Cristóbal, y nos va a hablar de una variedad que es una variedad protagonista en su país natal, pero que acá en Argentina no se la conoce ni se la bebe tanto en varietal. Hablamos de la Sangiovese, ¿sí? Así que nos va a contar un poquito de qué va esta cepa. Y por último vamos a hablar con Fabián Vicario, que es también licenciado en enología, propietario de Bodega Biplano, que justo es el vino que yo elegí para tomar hoy. En el caso de la selección fue el blanco, pero con alternativa también a su hermanito Biplano Malbec, que también lo tengo servido. Así que 3 oradores invitados de lujo. Ya mismo le damos la palabra, entonces buenas noches y bienvenido, Pablo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Se te escucha muy bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Pablo Benavides, soy el enólogo de Carinae. Desde hace poquito tiempo, Carinae es una bodega que en el 2021 fue vendida a los mismos dueños de Kalos Wines. Yo soy el enólogo de Kalos Wines desde sus comienzos y también de Sin Rodeo Wines, que es una marca que arrancó sobre todo como un proyecto de un vino para Expo. Nosotros nos hicimos cargo de la bodega Carinae. Carinae es una bodega, los antiguos dueños eran franceses y heredamos sus fincas, algunas marcas y bueno, y obviamente todo lo que es estructura. Hace prácticamente año y medio estamos trabajando un poco en potenciar y darle un poquito de impulso a la marca en cuanto tratar de renovar pequeñas cosas, algo de la imagen, algo de los vinos, un poco también el estilo un poco. Ellos tenían un estilo francés bien marcado y bueno, nosotros creemos que tenemos que tratar de potenciarlo de alguna manera. Estamos trabajando mucho en los viñedos, en transformación sobre todo de los sistemas de riego y demás para ser más eficientes y un poco tratar de tecnificar la bodega. Heredamos 3 fincas, de las cuales hay plantado Syrah, Malbec y Cabernet Sauvignon. Y a mí particularmente el Syrah es un varietal que me gusta mucho. Yo lo trabajo casi todos los años. Yo hago cosecha en Francia, en la zona del Ródano, y el Syrah proviene de esa zona. Y lo que son un poco las vueltas de la vida, me toca elaborar Syrah en la bodega. Tenemos dos Syrah, uno de Parral, que es un Parral de casi 100 años, y un espaldero un poco más joven. El Syrah, puntualmente, Syrah Harmonie, es un Syrah que se trabaja sobre los 2 viñedos con distintas características. Si bien los 2 están ubicados en Maipú, el Parral tiene una concentración bastante diferente por el sistema que posee respecto al espaldero. Y bueno, lo fermentamos por separado, y una vez que tenemos los vinos ya una vez que culminó la fermentación alcohólica y maloláctica, ahí se decide qué porcentaje va a barricas, y una vez que hacemos la selección una vez que transcurre el tiempo en barrica y evoluciona el tiempo que nosotros determinamos que está ok para la estabilización y para el fraccionamiento, se hace el corte de los
por así decirlo, cuarteles diferentes, o las dos fincas en este caso. Buscamos un Syrah que sea muy expresivo, que tenga, sobre todo, que el actor principal sea el varietal, y que la madera en este caso sea un acompañamiento del mismo, que sea algo que va a acompañar al varietal, lo va a hacer más complejo, pero buscamos que la expresión, sobre todo del Syrah y del terroir, sea lo que primero el consumidor detecte y disfrute. Intentamos, desde este tiempo que estamos nosotros, jugar un poquito más con la acidez, con la frescura. Los antiguos dueños y la parte enológica trabajaba con pHs por ahí un poquito más altos y acideces más bajas. A mí particularmente me gustan los vinos con un poco más de frescura marcada. Entonces, para lograr eso, jugamos con el tiempo de cosecha y en algunos casos con la corrección de ácido tartárico. De ahí, Sí, sí, yo perdón, te quería hacer 2 o 3 preguntas, pero perdón que te interrumpí. no problema. No sé, Sí, no estaría... yo te quería preguntar, primero, si vos considerás que la Syrah es una de esas cepas que le viene muy bien la madera, ¿no? Una crianza en barricas. Entiendo que también, como un problemita que tiene la variedad, es que tiende mucho a reducir. Entonces, creo que también le viene bien un poquito de oxígeno. Y lo otro que te preguntar, ¿cuáles son? Bueno, en Argentina yo lo he hablado con varios enólogos, siempre encuentro en Syrah, en alguna gran parte de los Syrah que hay, esa nota animal, tan característica, se le dice nota animal, pero por ahí una nota de tocino, una nota como de jamón, Cuero, que no todos cuero. la tienen, pero bueno, algunos Syrah que tienden a ir hacia esa nota, que no está mal, pero digo, mucha gente por ahí no es lo que más le agrada, pero sí es muy característico si hablamos de tipicidad varietal, ¿no? Y lo otro, bueno, como tercer lugar, es, además de esto que digo, que otras notas aromáticas destacás de los Syrah en general y de este en particular. Los Syrah de por sí, y vos, hay ciertas notas que son más bien salvajes, por así decirlo. Eh, cuero, cuero generalmente aparece. No todos son fanáticos o les agrada ese tipo de notas. Nosotros al jugar con dos fincas diferentes, tratamos de un poco jugar más con la frescura. A mí particularmente me gusta más la frescura en el Syrah. Me gusta más que se destaque un poco la cereza, la frambuesa, las moras, un poco con la parte especiada. Y eso a nosotros particularmente nos lo da la finca más joven, que es ese espaldero, donde nosotros ahí puntualmente cosechamos antes al parral. El parral tampoco, el Syrah también es bastante sensible a la madurez, por ahí cuando hay que estar muy atento al momento de cosecha, y nosotros particularmente intentamos cosechar los Syrah un poquito antes, sobre todo para destacar la fruta. Después la madera le hace muy bien, y un poco lo que decías vos, tratar de evitar la reducción, lo tratamos de manejar mucho en lo que es los trabajos en vendimia, en fermentación y demás. Y bueno, y una vez que están en barrica, mucho degustación, y previo al fraccionamiento, algún que otro trasiego como para que el oxígeno un poco interactúe y no esté tan cerrado. Claro. Pero sobre todo trabajos en cosecha, en fermentación, para
para tratar de llegar con una base diferente al momento que se va a bajar en barrica. Vos cuando hablas de rendimiento, ¿qué te gusta decir? ¿Racimos por planta? ¿Kilos por hectárea? Yo para entender qué rendimiento tiene este Syrah, ponele. Nosotros particularmente, el parral es un parral viejo, entonces lo que nos aporta... Naturalmente da poco. Exacto, me da muy poco, entonces raleo y demás no hacemos. Y en el espaldero lo trabajamos por ahí de manera un poquito más productiva, porque la concentración la tengo ya en el parral, entonces ahí un poco juego con el mix de oportunidades que un poco naturalmente me está dando la tierra. Y a mí particularmente en las fincas que hemos heredado de parte de Carinae, que son todas plantaciones casi centenarias, la mayoría de los cuarteles me produce muy poco. Es más, a veces tengo el problema, sería inverso a lo que tiene la gran mayoría de los enólogos, que muchas veces necesitan más concentración. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer el rosado, se me complica bastante con los cuarteles poco productivos porque tengo mucha concentración, entonces tengo que ser muy minucioso en el tiempo de contacto y demás, porque si no se me va para el otro lado. Entonces se va a rosados como muy fuertes, muy rojizos. Entonces, en esto particularmente nosotros hemos heredado viñedos con mucha concentración, que también hay que dedicarle su tiempo y su tiempo específico, porque son viñedos viejos, y nada, es estar encima y buscar un poco la mayor expresión en cada finca, cada parcela, en cada Pablo, sector, así decirlo, que tenemos. hablando de esto que hay que estar encima, la última pregunta de estos 2 minutos que nos quedan es cómo, bueno, porque es un tema muy actual, ¿no? Y de que todo el mundo habla y que hay mucha preocupación en los productores, ¿cómo les afectó a ustedes las heladas estas que hubieron tan fuertes? Mira, nosotros particularmente tuvimos suerte en la finca que tenemos en Pedriel, por así decirlo, zafamos, no hubo daño. También hay que ser cautos y hay que esperar al momento de la cosecha, porque ahí realmente se va a ver el daño, o al momento que ya tengamos el racimo formado, el corrimiento y todo, se va a ver ahí. La realidad hoy se habla de porcentaje, pero yo sería un poquito más cauto y esperaría. En la finca grande que tenemos en Cruz de Piedra, tampoco tuvimos daño visible. Nosotros un poco la manera de defendernos fue un poco con el riego. La finca de Chachingo, que es un poco más hacia el este, hay una parte que sí se afectó, sobre todo los extremos, pero a simple vista se ve poco. Pero repito, sería cauto esperar al momento de la cosecha. Y después, en el proyecto Kalos Wines, que nosotros ahí sí tenemos muchos productores a los cuales les compramos uva, sobre todo en Altamira, Vistaflores, algo de Alto Agrelo. Ahí sí hubo daño visible, y bueno, estamos un poco esperando que no sea tan grave. A nivel vista, en algunos casos, en muchos productores es la verdad que muy bravo lo que ha pasado. Se ve daño, pero bueno. Ahí tengo uno pues ya cumplimos el tiempo, Pablito, pero ahí tengo a Beltrán que levantó la mano. Seguramente te quería hacer alguna pregunta. Beltrán, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntar si no tenés interés, por ejemplo, sé que los vinifican separados, el Syrah y o sea,
del Syrah, lo que es el parral y el espaldero, pero después los blendeás. Si no daría un diferencial, por ejemplo, hacer un vino con el parral solo, si tienen interés en eso o por qué no, en tal caso. Sí, en realidad tenemos un vino. A ver, nosotros un poco estamos tratando de un poco buscar o tratar de implementar nuestra impronta en los vinos, lo heredado, como lo hacían antes el equipo anterior y los dueños anteriores, es el Syrah del espaldero se utilizaba un poco para una línea entrada de gama y después el parral se ocupaba un poco para otros vinos que estaban en otras líneas más tope de gama. A mí particularmente me gustan mezclarlos, pero más allá de eso, también utilizarlos separados por las características. Sobre todo el parral da otro tipo de expresión, otro tipo de concentración, entonces un poco la barrica la soporta de otra manera, tiene más potencial para que la barrica no lo invada, pero un poco la idea es, en este cambio que estamos haciendo desde la marca, desde algunas etiquetas y un poquito trabajar en los vinos de manera diferente, con otros varietales también. Me imagino dónde va el cambio, porque eran vinos bastante tradicionales, obviamente ellos franceses. Creo que si hay que tomar un ejemplo de clasicismo en vinos es Francia, ¿no? Con las crianzas y con muchas cosas. Me imagino que el cambio va por ahí, ¿no? Refrescar un poco más los vinos y demás. Mira, la realidad es que ya hemos cambiado algunos varietales. Ellos se abastecían solamente de la uva propia y nosotros un poco en el otro proyecto funcionamos al revés. Nosotros empezamos el proyecto Calós de la manera inversa. De hecho, ya tenemos en Carinae tenemos una línea que es una línea intermedia que se llama 225E con una etiqueta un poquito más fresca, descontracturada. Estamos trabajando con un Malbec, un Merlot y un Semillón, los trabajamos en concreto, buscamos vinos que sean de calidad reserva, pero sin paso por madera, cosa que ellos no trabajaban con esos varietales. Después buscamos en otras líneas que son las que le siguen un Malbec, vamos a conservar un Syrah y un Cabernet Franc, que ellos no trabajaban con el Cabernet Franc, y después el top de gama, ellos hacían un blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah, y nosotros lo que vamos a meter en ese vino es lo mejor que tengamos cada año, va a ir a la botella. Entonces, estamos trabajando un poco con cambiar ciertas marcas, ciertos varietales, y además buscar, sin olvidarnos del estilo de Carinae, porque hay mucha gente que responde a Carinae, que es seguidora de Carinae, pero tratar de potenciar pequeñas cosas. Pablo, y tampoco queremos que Carinae sea lo mismo que Calós, porque no tiene sentido. Entonces, buscar por ahí potenciar un poco lo heredado, pero un poco más a nuestra manera. Pablo, mil gracias por habernos acompañado. Gracias por tu tiempo y gracias por toda la información y la data que nos brindaste. De nada, muchas gracias. Salud y bueno, lo esperamos por Mendoza. Estamos en contacto porque seguramente va a haber muchas novedades más de Carinae en adelante por lo que estás contando. Sí, eso seguro. Chao, querido, muchas gracias. Saludos a todos. Adiós. Bueno, ahí pasaba Pablo Benavides, entonces, enólogo de Bodega Carinae, y ya está en la sala también nuestro segundo invitado, que es Diego Medina, enólogo de Bodega Don Cristóbal, para la cual hemos seleccionado el Sangiovese. Bueno, y es la primera vez que vamos a hablar con él, así que bienvenido, Diego. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien, primero que nada? Bien, un poquito bajo, pero sí te escucha.
Bueno, Pero bien, onda, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde te encontrás? Todo bien, bueno. ¿Estás en Mendoza? ¿En qué parte? Estoy en Mendoza, sí, en Maipú. Ajá. En Maipú, perfecto. Bueno, a nosotros nos interesaría saber, bueno, si querés contarnos dos palabras de Don Cristóbal, porque también es la primera vez que esta bodega tiene algún vino en nuestro club. Realmente en los casi 9 años que tenemos nunca he puesto un vino de Don Cristóbal. Entonces, saber sí un poquito de qué va el proyecto muy sintéticamente y después entrar a hablar de la Sangiovese, que es una variedad que a mí puntualmente me gusta muchísimo y además me sigue generando como muchas intrigas porque veo que hay, como con muchas otras variedades, presenta varios perfiles posibles. Veo como que es una variedad que la puedes trabajar de diferentes maneras y es una variedad tan famosa en su país natal y poco conocida acá, no siendo que hay tantos inmigrantes que vinieron con esta variedad, los italianos, que trajeron la Bonarda y otras, pero bueno, hablar puntualmente de esta. Así que bueno, Bueno, adelante, Dieguito. bueno, primero que nada, bueno, yo soy Diego Medina, licenciado en enología, estoy a cargo de la parte enológica en la bodega Don Cristóbal. Es una bodega que se encuentra en Luján de Cuyo, Mendoza. Tenemos 150 hectáreas y la bodega tiene una capacidad de 2 millones de litros. Elaboramos más o menos 1.500.000 por año. Bueno, y en relación al vino que nos toca hoy, que lo tengo acá conmigo, el Sangiovese. Bueno, el Sangiovese es muy famoso en la Toscana, en Italia. Ahí es donde se hace conocido, digamos, con los famosos Chianti italianos, el Brunello de Montalcino también. Que bueno, que realmente muy distintos a los vinos que nosotros podíamos obtener en nuestro medio. Así que, bueno, en una de las posibilidades que tuve de probarlos en una feria internacional, probé muchos Chianti y eran realmente diferentes a lo nuestro. Entonces, bueno, vine con la idea de tratar de buscar la personalidad del Sangiovese reflejada en aquellos autores que lo hacen de una manera realmente fabulosa, pero con darle nuestra impronta, digamos. Entonces, Don Diego, desde ¿vos esa época cuánto estamos hace que estás trabajando. en la bodega? Diego, ¿se lo fue? Hola, ¿me escuchan? Diego, te preguntaba que dos cositas. ¿Cuánto hace que estás en la bodega y desde qué años sale en la línea Cristóbal Sangiovese? Bueno, yo en la bodega hace 15 años que trabajo en distintos sectores. Desde el 2015 soy el enólogo principal. Y el Sangiovese lo empezamos a elaborar en el 2009, fue su primer cosecha. Pero bueno, como te decía, no le encontrábamos la mano, porque naturalmente el Sangiovese es un vino que normalmente tiene poca concentración. Entonces lo que nosotros buscábamos eh, era parecernos, quizá por nuestra falta de experiencia con el otro enólogo que había en esa época, parecernos al Malbec o digamos al Cabernet, que son vinos un poco más concentrados, más importantes, y no quedaban bien. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo elaboramos para mostrar cómo es realmente el varietal sin mucho maquillaje? Empezamos a elaborarlo un poco más tranquilos, sin tanta concentración. No le hacemos sangría, digamos, es la concentración que tiene naturalmente. Y bueno, ahí empezaron a aparecer muy buenos resultados, así que estamos muy conformes. Es un vino que naturalmente expresa aromas florales, sobre todo. Yo siempre digo que son aromas florales, porque tiene mucha fruta, pero aparece algo de una rosa, un jazmín, algo de violeta. Así que, y a la vez, tiene algo de fruta. Algunos dicen que tiene algo de canela también.
Y lo importante que tiene este vino para mí es que uno lo ve con un cuerpo medio, pero son largos de boca, son larguitos. Yo acá tengo uno, y bueno, son vinos que no son vinos cortitos, a pesar de que no son de gran intensidad colorante, son de cuerpo medio, digamos. Así que realmente nos gusta mucho elaborarlo. Y bueno, nosotros en la bodega tenemos 3 hectáreas de este varietal. Tiene un rendimiento de más o menos unos 80, 90 quintales por hectárea. O sea, tiene un buen rendimiento, ¿no? Es una variedad que tiene un rendimiento importante, el grano es grande. Así que tenemos una producción más o menos, según el año, de unas 15.000, 20.000 botellas podríamos llegar a producir de Sangiovese. Así que bueno, estamos muy ¿Cómo es conformes con en el cuanto a los producto y yo creo taninos que- esta cepa? En cuanto a los taninos y este vino en particular, ¿no? Mira, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque vos sabés que también eso nos llevamos una sorpresa a la hora de elaborarlo, porque lo tratábamos como los vinos convencionales y tiene una gran carga tánica, no así de materia colorante, pero tiene una gran carga tánica. Entonces, cuando te pasabas de remontajes, te quedaban cuadrados, como decimos los enólogos. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que hacer pocos remontajes, cortitos, muy, muy O suaves, sea, porque si no hay que ganan cuidar la mucho extracción. tanino. Bueno. Exacto, exactamente. Hay que cuidar la extracción. Cuidar la extracción, como son variedades muy, muy aromáticas, sobre todo muchas flores, es increíble, increíble durante la fermentación la cantidad de aroma que saca, es una cosa increíble. Hay que manejarlos a temperaturas bajas, digamos. Normalmente los tintos se fermentan a 25 grados, el Sangiovese anda muy bien en 20 grados, 22, sobre todo para mantener esa gestión de fruta que tiene naturalmente. Así que, bueno, la elaboración es totalmente normal, como te digo, con remontajes suaves y a temperaturas más bien bajas. Después la maloláctica se hace de manera fantástica porque tiene una acidez también natural alta, que eso favorece una maloláctica más pura. Y después no le hacemos más nada, lo dejamos ahí. Y sensorialmente también hay una acidez en boca muy interesante. Y yo creo que esa acidez es lo que lo hace ser un vino tan gastronómico, y a la hora de pensar en platos para este vino, ahí sí te dejo la pregunta: ¿a vos con qué te gusta acompañarlo o con qué sugieren acompañar, no? Mira, este Sangiovese, obviamente, por la región que viene, es muy fácil la combinación, va bien con pastas y con algún risotto. Estaba esperando que digas eso. Pero a mí particularmente, a mí me gusta tomarlo también como aperitivo, ¿viste? Cuando estás en una charla, cuando estás así conversando, hablando de bueyes perdidos, va bien ahí también, ¿viste? Porque no son vinos pesados ni cansadores, entonces va bien ahí para conversar, para charlar. Bueno, es un vino, como te digo, es muy, muy versátil. Yo te digo, para De mí hecho, fue uno de los grandes. Fue un descubrimiento este Sangiovese. Vengo probando casualmente bastantes. Hay gente que por suerte está trabajando. Hay muchos Sangiovese que se desterró, se injertó, se perdió mucho Sangiovese. Eso también hay que decirlo, lamentablemente. Pero es una gran variedad. Esto es lo que comparo, ¿no? Tan protagonista en su país natal, y tan, no sé si poco valorada, pero no tenida en cuenta acá en Argentina, siendo que, bueno, que tuvimos gran cantidad de inmigrantes italianos abocados a esta actividad. Pero la rescato un montón, y me quedo con algo que yo siempre que probé vinos italianos a base de Sangiovese, siempre tuve como protagonista la nota floral. Siempre, entonces, como yo pienso en Italia, pienso en vinos florales, con una boca ligera, con vinos muy jugosos y demás, pero como muy floral en la nariz. Y ahora vos dijiste eso y digo, bueno, estábamos más o menos encaminados en lo que puede ser una tipicidad varietal, ¿no?
Sí, está perfecto. Bueno, como vos bien dijiste, ha sido un poco desterrada la variedad. En el país, para que te dé una idea, hay 1.500 hectáreas aproximadamente, contra el Malbec que ya va por la... así que es poquito y cada vez se va reemplazando más. Ahora está un poco más estable, ¿viste? Porque bueno, hay que salir afuera con otras herramientas que no sean solamente Malbec. Pero bueno, ¿Qué la qué realidad otras es variedades que no sí. tradicionales, por decirlo de alguna manera, estás trabajando? Y bueno, nosotros tenemos también en los vinos blancos la variedad Verdelo, que es una variedad portuguesa originaria de la isla de Madeira, que bueno, en otra cata lo probaremos, es algo totalmente distinto a lo que normalmente uno conoce como blancos, así que es muy, muy interesante. Y bueno, y después tenemos también Bonarda, que lo elaboramos como varietal puro, Syrah, Merlot, Cabernet. Ahora también estamos trabajando con algo de Anchelota, que todavía no lo hemos podido Ajá. desarrollar bien, pero así que estamos ofreciendo algunas otras alternativas, ¿sí? ¿Cómo les fue a Esa es ustedes la con, idea. con las heladas? Bueno, nosotros tenemos 150 hectáreas, de las cuales hay 85 que están en el este, y de esas 85 hay una parte que nos afectó bastante, sobre todo en el Syrah. Tenemos un Syrah ahí en el este, en Rivadavia, que se tiene que haber llevado el 70%, una cosa así. Que en líneas generales en el este vamos a tener una pérdida de un 20, un 30% menos. Por suerte en Ugarteche, que tenemos los Malbec, los Cabernet, todas las tintas de alta gama, no pasó nada y nos salvamos. Así que por suerte estuvimos bastante bien ahí. Contanos en 2 palabras por qué la helada hace bajar el rendimiento de uva. Bueno, básicamente el agua tiene un problema, que cuando se congela se expande. Entonces, todo lo que tenga humedad, todos los tallos, los hace conductores, los vasos y se rompen las células y se mueren. Entonces, toda la parte verde que a 0 grados se rompen las células y se seca, se ve como si estuviera en otoño, justamente por eso. Así que lamentablemente contra eso, cuando son heladas como la que tuvimos, no se puede hacer mucho. Y más que cuando son así extensiones muy grandes, se hace una lucha que se le llama lucha pasiva, que es con mantener un poco la humedad, mantener las malezas bajas y no mucho más. Ya cuando son en ese grado de temperatura, por más que se prenda lo que se prenda, se hiela todo. Es complejo. Bueno, clarísimo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Diego? Es ahora, porque llegó el momento de despedirlo. Yo la verdad que estoy contentísimo con este vino. También no quería decirte, pero obviamente probé el Verdelo y de hecho era mi primera opción, pero la verdad es que no había stock. Acá no hay stock, se ve que han vendido todo, por lo menos me dijeron hasta que entre la próxima cosecha, pero tenía la reintención de poner el Verdelo como en primer lugar. Y el Sangiovese, que es tremendo también, que finalmente terminó quedando. Pero ya el Verdelo volverá. En algún momento lo vamos a poner porque quiero que la gente lo pruebe. Porque es una variedad que creo que son casi los únicos que lo tienen, ¿no? ¿Alguien más tiene Verdelo? Sí. Capaz Bueno, que... su cara, Sí, fíjate que tienen un montón de cositas experimentales no y que sé, los... fue una prueba muy chiquita. Claro, sí, que lo sacan con la línea textual, me imagino. Está bien. Bueno, Diego, muchísimas... Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por tu tiempo. ¿Te escuchás? ¿Sí? Sí, te escucho. Ah, bueno. No, eso, saludarte, despedirte, agradecerte y felicitarte, por supuesto, por el trabajo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. A vos, hasta luego, buenas noches.
Bueno, entonces ahí pasaba Diego Medina, enólogo de Bodega Don Cristóbal, y ya vamos a nuestro tercer invitado que está sin cam, pero por lo menos podemos hablar unos minutos con él. Vamos a hablar con Fabián Vicario, enólogo y propietario de su proyecto, que es Biplano, que yo estoy tomando justamente el blanco que hemos seleccionado, que es un blend de blancas, y que ya sin más nos va a contar de qué se trata. Buenas noches y bienvenido, Fabi, querido. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte te escuchamos bien. ¿Arrancaron bien la noche? Sí, siempre. Está bueno, más que es miércoles para hacer un codito en la semana. Ya que no te vemos, contanos algo. Primero, ¿qué edad tenés vos? Tengo 34 años. Ok, sospeché de los enólogos de estos nuevitos, pero con ideas nuevas y frescas. La verdad que en general, o sea, hay muchos enólogos jóvenes y está bueno porque también el mercado cada vez exige que experimentemos un poco más y sobre todo que si hacemos las cosas las hagamos muy bien y creo que en eso está bueno. O sea, cada año que vamos a sacar un nuevo varietal tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer y sobre todo que tenga una buena calidad y que sea un gran producto y se pueda repetir el año siguiente. Vos antes de tener tu propio proyecto que nos vas a contar ahora, que hiciste experiencia en otras bodegas. Sí, yo laburé 10 años en Catena Zapata. Claro, la gran escuela, ¿no? Todo el mundo laburó en Catena Zapata. Es la Fue mega como hacer escuela 2 de veces la todos los... facu. Onda, si no pasaste por Catena, no existís. Sí. Y, Es una gran escuela, es una gran escuela. Desde los 21 a los 31 estuve en Catena. ¿Y cómo nace Biplano? Biplano nace en el sueño de volar. Creo que uno se pone metas en su vida. O sea, a mí me pasó de estar estudiando, de que, che, voy a estudiar esto, me voy a recibir, voy a hacer aquello, y después como que todos los sueños, después de uno de recibirse, dice, che, ¿qué es lo que viene? Y creo que lo que viene es lo que uno se propone. Entonces, en ese momento de mi vida mi carrera profesional tenía el nivel más alto y no podía seguir evolucionando por laburar en una gran bodega. Entonces, como que no quería que me corten las... chao. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ángel. Te escuchamos perfecto. Me salió una pantalla blanca y digo, chao. Les decía que bueno, que el límite de volar lo pone uno. Entonces, Biplano hoy representa el desafío de volar y sobre todo el desafío de emprender, el desafío de seguir soñando y materializar lo que uno sueña. En el momento que empecé Biplano, empecé haciendo un Malbec de un blend de tintas, el Malbec del viñedo de mi viejo, en Pampa el Cepillo, un lugar que si tiene historia o si tiene... si habla de sacrificio, estás hablando de un lugar donde el año a año la helada lo golpea, el sol, la falta de agua, o sea, todo lo que sale de ahí, la uva que sale ahí es magnífica y era como asentar las bases y salir jugando desde casa y así empezó Biplano, jugando con las uvas de mi viejo en el garage de la finca de él. Mirá vos. O sea que las uvas son tuyas, digamos. Solamente el Malbec, en el caso del blend de blancas, tiene una historia particular porque tengo mis 3 grandes amigos en una botella que son productores. Cuando empecé haciendo los vinos, veía que el portfolio era chico, viste que siempre decís, che, te traigo mi vino. Y solo como que, che, falta vino, falta portfolio. Y empecé haciendo 3 varietales. En los primeros años hice un Pedro Jiménez, un Chardonnay, un Semillon, 2 Chardonnay y un Semillon. Y empecé laburando así como los hice Orange en el 2018. Y fue una idea bastante atrevida, que estaba buena, pero no tuvieron gran impacto como me gustaba. Entonces fue mutando y quedó el Pedro Jiménez en un lugar solo, como un vino más bien joven, más fresco. Y desde el año pasado ahora empecé como a laburar un poco más con el juego del mix del blend de blancas, que tiene el Chardonnay, tiene Viognier y Sauvignon Blanc. Sí, está tremendo. Te voy a decir una cosa que me sorprende mucho, te lo digo no de obsecuente porque
Te voy a hacer, para ver, te voy a hacer un elogio y una crítica. El elogio es, hace 4 días o 5 que está abierto el vino. Está impecable, obviamente, tapado en la heladera, pero 5 días después, para un blanco 2022, te diría que está cada vez mejor. Lo decía hoy al comienzo, le siento mucho durazno blanco, le siento flor, algo de naranja que debe venir de ese porcentaje de Sauvignon Blanc, porque siento cítrico, pero en forma de como de piel de naranja, más por ese lado. O sea, realmente complejo, muy atractivo, muy bonito. Muy buena acidez, obviamente, pero una acidez súper amigable y amable. Me encanta, bueno, no por nada lo elegí. También tengo el blanco, el hermanito, perdón, el Malbec, el hermanito de este blanco, también acá, tomándolo abierto. Y bueno, también te adquirí para unas selecciones más premium que tengo, tu tope, que es el Malbec de pago, ¿no? Me gusta mucho el estilo. Y de este blanco, lo negativo, entre comillas, que ya no tiene nada que ver con el vino, es simplemente que me gusta más la etiqueta anterior. Ah, mirá, qué gran juego. Me generaba mucho más impacto visual. Y porque, te lo digo ¿por qué? Porque te cuento cómo fue. Tu distribuidor acá en Buenos Aires, tu representante, me da una muestra cosecha 2021 que tiene la etiqueta anterior, que la voy a mostrar en cámara. Era más parecido a que tengo en la mano, el 19, que es el Malbec, con el aeroplano rojo, que tiene un impacto visual súper atractivo. Y claro, cuando voy a comprar, ya me mandan el 2022 que vino con este también lindo diseño, no te voy a decir que no, pero me impactaba más el anterior. Eso es súper personal, porque hay quien va a decir, no, a mí me gusta más esta, bueno, pero para decirte algo. Pero como vino, que es lo que importa, espectacular. Muchas felicidades. Te voy a contar por qué elegí esa etiqueta en el blend de blancas y en el criolla de galería. Representa a la galería de la casa, a la galería que tenemos todos los ¿De tu mendocinos. casa? Sí, en la casa del mendocino, en las casas de las fincas, en la casa de donde Sí, yo la típica galería con la parra cubriendo la galería, básicamente. Claro, tienen esa parra. Entonces, el primer juego que hice con una variedad fue criolla. Entonces empecé jugando con esa parra y después me di cuenta que podía jugar con uvas blancas. Y también uno cuando tiene una galería en la casa tiene más que una criolla, sino que tiene un montón de blancas y no sabe qué variedad es, pero las comemos igual. Entonces era Obvio. mixear, hacer un gran mix de esas variedades y sobre todo es un juego. O sea, es un juego divino que este año tiene 40-40-20 en porcentaje, y el año que viene, por un factor de año, va a ser distinto, entonces es mantener el equilibrio, es el desafío. Seguro, seguro. Imagínate que el dibujo lo hizo el diseñador de las etiquetas, que se llama Daniel Fabier, y el flaco hizo la galería de su casa. Cuando le conté la historia de ese juego, se acordó de toda su familia. Ojo, quiero decirte algo, la etiqueta es divina, es hermosa, solamente que la anterior, por el tema voy a mostrar el Malbec solamente para que a nivel visual ese rojo del avioncito me pareció como fantástico, como súper rupturista, como muy moderno, y esta me pareció como más monocromática en general. Pero el diseño en sí está bárbaro, está divino. Se nota que es una galería colonial, se notan las parras, los baldosones. No, todo lo que tiene que estar, lo que vos querés comunicar, creo que está bien hecho. Está hermoso. Una de las cosas que tiene, el año pasado estaba mucho más chardonizado, digamos, el blend. Y me gusta, pero creo que es el primer año que por un factor de cosecha, que cosechamos mucho antes, tenemos un vino más fresco, tenemos algo más equilibrado. Y lo que me gusta es que en las 3 veces que vos vas a probar la copa o las 4 vas a encontrar cosas distintas. Entonces creo que la otra vez me preguntaron en una charla qué es lo que me parecía bueno de un blend. Le digo que vos puedas mezclar y que en cada momento aporte cosas distintas. Entonces yo creo que es una de las cosas que más me gusta del blend de blancas. Este año tuve la oportunidad de mostrárselo a Patricio Tapia, a degustar con él. Y lo vi en las redes que le estaba estaba ganando tus vinos. Estaba más nervioso que ir a presentarle un informe. tu primer evaluación, digamos, de un crítico de esa talla. Sí. Ya lo había visto en otras oportunidades, habíamos compartido, pero ver tus vinos, ir ahí es como
wow, aparte es probar, es decir, y te dice, che, de acá para acá me gusta, acá para allá no me gusta, o así, te lo dice franco y está bueno. Está bueno que te Y dé feedback porque te debe sí, servir. sí, Un obvio, tipo obvio. que Entonces, se prueba vinos de todo el mundo todo el tiempo, que sabe de qué va los terroirs y que no va a hablar de gustos personales, va a hablar de lo que por ahí no espera de un terroir. sí, está bueno, Y está bueno. Es una de las experiencias más lindas. escúchame, Así vos que con por suerte, 34 años, yo quiero saber qué enólogos de las generaciones pasadas tuyas admirás. que admiramos. Sí, Eh, bueno, hay un poco de todo. O sea, uno de mis favoritos es mi amigo Bernardo Bossi, que no es de vos y las pasadas. Bonilla. Ajá. Sí, en él es un gran influyente. O sea, Eh, laburamos juntos. para- vamos a referir, para que todos sepan, Mosquita Muerta, ¿no? Claro, ya no está más, ahora está con su proyecto personal, Que- decidió, pero hace varias cosas, podemos nombrar un montón, creo que Abrazado los hace, hace él, él ¿sí? hace El Gordo Bernardo, que es su El proyecto, Gordo hace, Bernardo, no, ¿verdad? eh, hace, Pasa que él bueno, hace vino y se asesora un montón también, una entonces es banda. como Sí, sí, Potrero, eh, Potreros, que es el jugador de fútbol, vino de Potreros, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre del jugador de fútbol, Nico pero bueno, Burdizo. Burdizo, correcto, sí, sí, Bernardo Eh, Bossi Bonilla, ¿y qué más? ¿Tenés alguno más? no, bueno, laburé muchos años con el Ale también, entonces por ahí Ah, bueno, eh, Ale Vigil. tiene una capacidad de trabajo y ambos son muy parecidos. O sea, Bernie y Ale laburaron mucho juntos y admiro eso, o sea, la capacidad de laburo, el día a día, lo que hacen, lo que generan. Entonces creo que son grandes referentes para seguir en cualquier momento de la vida. O sea, está bueno. O sea, a mí me gusta y sobre todo que con Bernie puedo charlar muchos días en la semana, entonces hasta cenar con él y comer y seguirlo admirando y creo que eso se trata. O sea, es el romance y el vínculo lo que aún más lo afianza. Genio, por último, ¿cómo te trató la helada vos? Y fue uno de los lugares más golpeados del, del Valle de Uco, San Carlos. Claro. Nosotros justo estamos en Eugenio Bustos y justamente Mm, estamos en Cepillo, que es la tierra de la helada, de la helada. claro. Así que ahí, en general, más o menos, en todas esas zonas estuvo entre un 70, un 60%, un 80%, en algunos lugares nada, pero sí golpeó. Durísimo, durísimo. Bueno, va a ser una añada recordada por la baja, por el bajo rendimiento, tal vez como fue la 16. Por Obvio, otros obvio. motivos, pero Y la 16 bueno, después los otros fueron más lluviosos, sí, las la anteriores. 98. Sí, terrible. Pero bueno, en la 98 lo que siempre hablaba, lo que he hablado con varios enólogos en los live que me entretuve en pandemia, fue que por lo menos en el 16 había mucho más tecnología y más previsión. El 98 los agarraron totalmente desprevenidos. Claro, sí, sí, sí. Sí, obvio. Y, Y no creas que bueno, tampoco, porque por más que haya sido, venían unos días de verano hermoso y no, lo venía. mismo con la helada, ¿no? Hay gente que se levantó bueno, a combatir como pudo, a prender caldero, y el que no tenía nada, o a regar por aspersión, y los pocos mecanismos que hay para defenderse de eso, pero igual, es como que no hay mucho para hacer. Sí, la verdad que sí, en el caso mío que vivo en la consulta, a las 12 de la noche hacían 4 grados. O sea, calculá que en 2 horas de cambiar y tener a las 8 de la mañana es la mínima de todos, o sea, Claro. cuando se recoge la mínima. Entonces calculá que de ahí en más, mínimo tenías 6 horas de helada. A mí Y, lo que me decían es, con cero grados zafa, -1 ya fuiste. vos imaginate meter 6 horas una manzana al freezer. Claro. Espera que se congele y ves cómo se empieza a pardear, o sea, cómo se destruyeron todas las células dentro. Entonces, eso es muy grosso. En mi viejo, en un año, la helada le reventó las plantas. Para que entiendan, Oh, y pensé que el efecto cubetera, o sea, como cuando yo meto un agua para hacer hielo, aumenta el volumen. En este caso, la helada rompió la planta abajo y tuvo que plantar de nuevo. O sea, tenemos un viñedo en una parte que tiene 22 años y la otra tiene 10, 11 años.
Que hay que explicar que todo esto es porque ya está en la época, porque a ver, en invierno se tapan de nieve y no les pasa nada, pero es porque la planta ya tiene una actividad fisiológica, porque la savia ya está circulando y porque hay yemas. Claramente, sí. Agus, vos te pusiste campo que le querés preguntar algo, seguro. Porque te conozco, No. si no, no apareces. No, porque estaba haciendo cosas y me relajé. No. Ah, bueno. Estoy entretenido con la charla. Bueno, si hay alguien que le tiene que preguntar algo es ahora, si no lo vamos a despedir, porque obviamente también él está con sus compromisos. Yo agradecerte muchísimo, querido Fabi, la charla que tuvimos. Lástima que no tuvimos ni la cara, pero bueno, en algún momento te conoceremos. Si venís a Buenos Aires, no dejes de avisar. Claro que sí, por ahí estaba buscando cómo prender la cámara. Porque... Donde está el simbolito de cámara hay que darle nomás. Está el simbolito del micro, que te muteaste, de hecho, y el simbolito de la cámara al lado. Ah, no me deja. A ver. Capaz que tenés poca luz. No tengo buena señal, en realidad. Ah, ahí va. Bueno, no hay ningún problema. De todas maneras, mil gracias. Estuvo muy linda la conversación, a pesar de que fue sin cámara, no pasa nada. Les prometo que la próxima vez que esté en Buenos Aires, al menos vamos a ir a compartir un vino y charlar un poco mejor. Dale, de una, cómo no. Bueno, te agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias por Les mando haber un abrazo estado. grande. Adiós, buenas noches. Bueno, gente, no se vayan. Esto fue la cata número 107 de Bienvenidos Club. Adiós, hasta la próxima.